AMP, Accelerated Mobile Pages. ¿Qué nos puedes explicar, Aleina? Hace más o menos un par de meses, de hecho tuvimos un hangout con una persona de Google que nos estaba explicando que el objetivo que ellos tenían con AMP era la mejora del rendimiento, ¿no? la velocidad, la experiencia que tiene el usuario al acceder al contenido desde sus resultados, ¿no? Lo cierto es que para muchísimas webs que no tienen esa capacidad de tener CDNs propias y de configurar muchísimos aspectos a nivel de optimización de velocidad, pues les puede venir muy bien. Por otro lado, hay un contra muy importante, ¿no? Y hay muchísimos artículos y yo hasta yo mismo he compartido resultados, ¿no? Aunque por un lado sí puede mejorar la velocidad, el rendimiento, lo cierto es que webs muy grandes, por ejemplo los diarios, los periódicos online, ya tienen una cierta capacidad de infraestructura a nivel de optimización de velocidad móvil, ¿no? Que no necesariamente requería de AMP para dar esa buena experiencia. Pero bueno, digamos que sí, es importante dar esa buena experiencia de velocidad. Lo cierto es que se pierde el control de contenido. Al fin y al cabo, tú no tienes ese control directo de tu propio HTML, que lo formateas como quieres, sino que tienes que utilizar, bueno, el estándar AMP, por decirlo así, que tiene muchísimas más restricciones, que no te permite dar esa experiencia de usuario que tú ya puedes dar, por ejemplo, en tu web móvil tuya propia, ¿no? Que por otro lado también está utilizando a Google como CDN, entonces dentro de lo que cabe pierdes control del contenido. Cuando se muestra tu contenido en los resultados aparece la URL, tu URL adjunta a la de Google, ni siquiera es tu URL propia, ¿no? Entonces genera también que hay un comportamiento con tu contenido que no genera tanto engagement como el tuyo propio, ¿no? Cuando tiene esa visibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Google ha empujado muchísimo la implementación de la AMP con los medios, sobre todo, para poder aparecer en el carrusel de noticias. Cuando los medios que no lo han implementado han visto a los otros que están ahí adquiriendo esa visibilidad, por supuesto que se han incentivado, ¿no? a hacerlo también, pero los números, yo tengo números de clientes propios que no son medios como tal, pero son sitios de contenidos importantes y que lo han implementado con millones de visitas, y lo cierto es que sí, hay muchísimo porcentaje adicional de sesiones, de vistas que vienen con las páginas de AMP. Sobre todo con los resultados enriquecidos, ¿no? con los rich results. Sin embargo, el bounce rate que se tiene es bestial. Es muchísimo mayor, salen de la página porque el tipo de interacción, el tipo que pueden tener con tu contenido no es el mismo el que tú das con tu propia web, ¿no? La web que controlas, que tiene otro tipo de formato, que puedes sugerir y al fin y al cabo tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Qué sucede? Hay muchas webs, yo qué sé, de e-commerce que hasta ya se están planteando, ¿no? Al ver los resultados de tráfico puro y duro, ¿no? ¿Cómo lo puedo implementar? Y Google está claro que lo quiere empujar. Habría que valorar, hay que valorar cuáles son los pros y los contras, y que al fin y al cabo ese es el problema que yo veo ahora mismo, que se ha reinventado un poco la rueda con el estándar, eso es lo que ha sucedido. Al fin y al cabo incluyes etiquetas y, bueno, sí usa esquema y tal, pero sí que se está reinventando un poco la rueda que no te da tanta flexibilidad como la que tú puedes tener con tu web propia, y por otro lado, pues que eso ha penalizado un poco el engagement con el usuario, el comportamiento es distinto. Lo que hemos visto nosotros en los medios donde se ha implementado, y en algunos de esos clientes hemos acompañado justo en todo ese periodo en el despliegue de AMPs, lógicamente se trata de una cuestión de entender AMP como un escaparate adicional y no podemos dejar perder el coste de oportunidad de no estar junto al resto de diarios en el carrusel de AMP. Lo que hemos visto también con el AMP es que en el carrusel, digamos, si en los antiguos resultados de noticias o en los resultados tradicionales de Google el peso de la autoridad de dominio pesaba mucho más y para muchas búsquedas de noticias aparecían los diarios más grandes, ahora en el carrusel Google trata de premiar la variación y también la cercanía. Por ejemplo, nosotros que estamos en Alicante y controlamos los resultados, aparecen los grandes medios, pero rivalizan mucho más que antes medios que por cercanía, dado que AMP es un resultado que además es la respuesta a una búsqueda geolocalizada, aparece mucho más rivalizando junto a esos medios de máxima autoridad, medios que por cercanía están cerca de donde el usuario ha hecho la búsqueda. Luego, digamos que cambia el escenario. Pero de todas maneras tenemos que tener en cuenta que al final el que es lector de un medio probablemente tiene descargada la app, probablemente va con visita directa realmente al medio de su preferencia, o incluso aunque no lo vea priorizado en el carrusel, va a ir al resultado que es de ese medio.
Luego, lo único que es el AMP es que juega un papel activo para captación de nuevos usuarios y como escaparate de visibilidad adicional, pero tal como lo presenta Google hoy en día, yo creo que es irrenunciable el adoptar la tecnología y estar ahí. Ojo, pero que no es un factor de ranking. No, correcto, en absoluto. Pero es un factor que estás en un sitio privilegiado, estás en un sitio privilegiado de resultados. Y que no hay otra manera de estar. O sea, yo es que no me plantearía ahora mismo el no poder estar cuando hablando con clientes te comentan, ¿no? La pérdida de engagement, lo fácil que es irte a la competencia, etcétera, etcétera. A prácticamente todos se les ha convencido diciendo ya, pero es que o pasas por el aro o no estás. Entonces, Google lo ha hecho constantemente. Ojo, es cierto, y otras veces lo ha hecho y no tan bien, pero es que ahora realmente te hace pasar por el aro sí o sí. Lo bueno que por lo menos es fácil. Sí. Es fácil estar y es muy fácil optimizar para AMP. ¿Vale? AMP es Camboya. ¿Vale? Ahora, pero una cosa, imaginaros, yo en mi caso, un cliente mío que tenía una web móvil paralela y abajo de un subdominio M, ahora además genera página AMP paralelas nuevamente, no canónicas, es decir, eso para una web grande de millones de URLs, es escalable. A nivel de rastreo no es lo más costo efectivo. Y lo que decías con el tema de que los medios tienen más cabida también, son más pequeñitos, es básicamente porque uno de los factores de ranking AMP es la frecuencia de publicación. Entonces tú es igual lo que publiques, mientras publiques lo mismo, con el mismo title, la misma keyword, vas a acabar saliendo. Y tampoco no es un factor de ranking precisamente porque generalmente el AMP no se usa como la versión canónica, sino se usa como un sitio separado y paralelo. Aunque hay un artículo, no sé si lo habéis visto, que Google plantea el hecho de tener una página AMP como canónica, la página AMP, es decir, que eso ya te da un poquito la señal bueno, de que... ahí estamos todos a la expectativa de ver qué va a pasar con los canónicas de mobile, de AMP, etcétera. Ojo, porque si lo tienes como versión canónica, entonces sí que tienes que preocuparte por cómo tratas ese contenido. Es decir, cómo lo enlazas, etcétera. Cómo lo enlazas, porque al final, si es tu versión canónica, va a pasar como con el Mobile Index. Va a tener en cuenta eso que tengas ahí, tus enlaces y tu contenido, tanto principal como supletorio. Y es que creo que por ahí pueden ir los tiros, porque a mí personalmente una de las cosas que más me preocupa al principio es ver qué se está sirviendo desde los CDNs de Google. ¿Por qué no puedo servir yo una versión AMP desde mis máquinas y que me pudiese y todos salir los recursos, el JavaScript, etcétera, etcétera. Sí. O que esté más... A mí personalmente yo como usuario, ahí tengo quizá un doble sentimiento de como usuario, AMP me parece perfecto porque me encanta navegar de forma rápida y me encanta entrar a una web y no tener que hacer 5 clics de quitar el pop-up, aceptar las cookies, quitar el vídeo, etcétera, etcétera, y que vaya todo rápido. Sin embargo, como gestores web, pues sí que tiene ciertas implicaciones y una de ellas es esta, que le estás cediendo tu contenido a Google, que estás muy limitado con ciertos JavaScripts, etcétera, etcétera, pero como a nivel de usuario, vamos, yo no... Yo creo que has tocado un buen punto, sobre todo en medios que son tan dados a mostrar interstitials y 10.000 anuncios, pues, al fin y al cabo es un modelo de negocio, de controlar de que no te excedas en ese tipo de... Claro, pero es que al final la experiencia de usuario también de muchos medios sabéis que está siendo a veces deplorable cuando se pasan un poco con el botón de la publicidad. Llega un momento donde el engagement cae, pero cae porque es insufrible el poder navegar por el medio. Es comprensible que tienen que sobrevivir y tienen que ganar dinero, pero probablemente ha llegado el momento en donde un usuario va a tener que elegir, oye, como en los primeros momentos de Internet, navego sin publicidad y pago, o navego con publicidad y me trago todos los interstitials y bueno, y que haya dos versiones, no sé, en algún momento tendremos que elegir. Muy bien, muchas gracias.